Bienvenidos al canal de YouTube del Área Juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy César, cuentacuentos y doctor en Biología. Y la juventud, como veis, ya no es una condición que yo atesore, cosa que vosotros evidentemente sí. Este realmente es un buen punto de partida para hablaros de vuestro planeta y el montón de problemas que en la actualidad tiene. Realmente no estamos poniendo en vuestras manos un planeta sano, y con estas pequeñas ecocharlas pues pretendemos daros las claves para que seáis capaces entre todos, porque de vosotros depende, que tengamos un planeta justo, un planeta habitable y un planeta donde la sostenibilidad y la economía circular sea una realidad. Como os comentaba antes, influyendo activamente en la fertilidad de un suelo, encontramos que dentro de lo orgánico pues hay una parte que os he dicho que es abiótico, que no está vivo, pero luego tendríamos otra parte que sería toda todos los organismos edáficos que encontramos en el suelo. Que fundamentalmente esos organismos edáficos pueden ser microorganismos, la mayoría de ellos, pero también macroorganismos. Y están ahí, interaccionando con todos los elementos del suelo, aprovechándose de él y también favoreciendo a su formación y a todos los ciclos de todos los nutrientes que ahí acontecen. Cuando se estudian los organismos edáficos, que son los organismos que viven dentro del suelo, sobre todo cuando se estudian los macroorganismos, pues para poderlos extraer de las distintas muestras del suelo, que yo puedo traer del campo, pues se utilizan distintos procedimientos. Uno de ellos, por ejemplo, lo tenemos aquí y que nos habla un poco de las características generales que tienen los organismos que viven, los macroorganismos que viven en el suelo. Esto que tenéis aquí es un embudo de Berlese. Mirad, un embudo de Berlese básicamente lo que es una luz que la vamos a enfocar hacia una muestra de suelo como la que colocamos aquí debajo de la luz. Digamos que en este embudo encontraríamos el suelo del cual quiero separar los macroorganismos edáficos, y en ese vasito sencillamente pongo un poco de agua. Al colocar la muestra bajo la bombilla, los organismos edáficos que viven en el interior del suelo y por lo tanto en ausencia de luz, huyen aquí de dos factores. Por un lado tienen un fototropismo negativo, es decir, huyen de la luz, por lo tanto van a ir hacia la zona más profunda del embudo, y por otro lado necesitan humedad, fundamental para este tipo de organismos, por lo tanto van a ir buscando las capas más bajas y más húmedas. A medida que la luz la tengo encendida, por un lado está emitiendo luz y por otro lado calor, y los organismos irán bajando por el embudo hasta caer en el agua. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Pues posteriormente lo que hacemos es estudiar con detenimiento los organismos que hayan caído en el vasito de agua. Esto se hace con multitud de muestras, como en el Berlese que tengo yo a este otro lado, y estas muestras pues se dejan un tiempo en el embudo hasta que los organismos caen abajo, y luego los estudiamos y podemos ver pues los distintos macroorganismos que hay en distintas muestras de suelo. De todos los macroorganismos edáficos que podemos extraer con nuestro embudo de Berlese, casi uno de los más famosos pues son los gusanos que hay en la Tierra, pero bueno, no están ellos solos. También encontramos pues ácaros, encontramos muchos tipos de artrópodos, como, bueno, los ácaros serían un artrópodo, son unos arácnidos, pero encontramos otros artrópodos como los insectos, y dentro de esos gusanos pues encontramos los nematodos, unos pequeños gusanitos blancos, y también los anélidos, como las lombrices de tierra. Os voy a mostrar ahora algunas de estas lombrices de tierra, que además su función es vital en los ecosistemas edáficos. Si os fijáis aquí, veréis que hay algunos gusanitos que son
pequeñitos y blancos que son los nematodos, pero si seguimos profundizando, pues podemos encontrar aquí también, pues por aquí hay algunos, las lombrices de tierra, como esta que podéis ver aquí. Yo en este botecito que tengo aquí he cogido algunas para poderlas enseñar mejor. Estas lombrices de tierra que podemos encontrar en los suelos, que es además como indicador de suelo saludable. La lombriz de tierra es un ejemplo de la eficacia de lo sencillo. Realmente una lombriz de tierra es como un trocito de tubo digestivo que está continuamente alimentándose y defecando, y eso pues va abriendo galerías en el suelo, va mejorando su estructura, va mejorando incluso la química del suelo. Las lombrices de tierra pueden considerarse, por un lado, como basureras del suelo porque favorecen al reciclaje de los nutrientes, pero también jardineras porque están mejorando la porosidad del suelo y por lo tanto la retención de agua y la existencia de esa atmósfera vital en un suelo. Esta lombriz que tenéis aquí no es una lombriz cualquiera, su nombre científico es Eisenia andrei y también se llama la lombriz roja de California. Es una lombriz que se utiliza en lumbricultura. La lumbricultura lo que pretende es utilizar las propiedades de las lombrices para transformar materia orgánica en un abono de altísima calidad, que es lo que se llama el vermicompost o el humus de lombriz. Esta pequeña lombriz roja tiene una serie de características que hace que sea muy adecuada para estos procesos, como es la resistencia a la manipulación o la gran capacidad reproductiva que tienen. No sé si sabéis, pero las lombrices de tierra son hermafroditas, es decir, una misma lombriz tiene los dos sexos, pero la reproducción, lo cual le viene bastante bien para ganar diversidad intraespecífica, la reproducción es cruzada. Os lo comento brevemente porque este animalito tan simpático es un animal al mismo tiempo ciertamente sofisticado. Cuando una lombriz la vemos uniforme, es que todavía no se puede reproducir. Cuando le aparece una estructura glandular, como una silla de montar que se llama clitelo, entonces sabemos que esta lombriz ya es reproductivamente activa. Una lombriz tiene los dos sexos, es decir, es capaz de producir óvulos y espermatozoides. Pero la reproducción es cruzada. Dos lombrices se encuentran y estas dos lombrices se aparean entre ellas, establecen un tubo mucoso entre ellas que las fija una con la otra. Y lo que se transfieren entre ellas son espermatozoides. Cada una, cuando se separa, se lleva espermatozoides de la pareja. ¿Cómo procede posteriormente el proceso reproductivo de una lombriz? Pues el clitelo genera una estructura quitinosa que va a avanzar hacia la cabeza de la lombriz. A medida que va avanzando hacia la cabeza, ayudada por esos pelitos que tienen las lombrices en los anillos que se llaman quetas, pues a medida que va avanzando va a dejar caer primero sus óvulos. ¡Poing! Sigue avanzando y lo que dejará caer entonces son los espermatozoides de la pareja. Óvulos y espermatozoides, se produce la fecundación y esta estructura, a la cual también va a echar un vitelo del cual se alimenten los embriones, sale por la cabeza y se cierra por ambos extremos, formando lo que se llama un cucún, un capullo o un huevo de lombriz. Cuando pasa el tiempo, estos huevos que al principio son amarillentos se van poniendo cada vez más marrones y por uno de esos extremos, cuando ya las pequeñas lombrices dentro se han alimentado de ese vitelo y han crecido lo suficiente, se abre el capullo y de aquí van saliendo poco a poco las lombricillas. Normalmente, la mayoría de las especies de cada capullo sale solo una lombriz, pero en el caso de la lombriz roja de California, pues pueden aparecer entre 5 o 10 lombricillas, lo cual hace que su capacidad reproductiva sea intensa y eso viene bien pues, en todos los sistemas de lumbricultura. La lumbricultura, que es una actividad
agropecuaria, que muy frecuente en Galicia, pero que en Granada también hay varias granjas de lombrices, fundamentalmente lo que pretende es transformar una materia orgánica en un abono de alta calidad. Ese abono sólido a veces se complementa con otros abonos líquidos también obtenidos en este tipo de procesos, y en algunos sitios incluso se utiliza la proteína de la lombriz. Una lombriz básicamente es un músculo, pues la proteína de la lombriz pues para elaborar harinas que se utilizan pues para alimentar pollos o peces de piscifactorías. Bueno, vamos terminando y ahora me gustaría que os fijarais un poco en estos dos suelos que tengo yo aquí delante. Inicialmente serían suelos bastante similares, pero algo ha ocurrido que ha cambiado su aspecto, su estructura y evidentemente su fertilidad. Este primer suelo que tenéis aquí es el suelo, el horizonte A de un suelo procedente de un bosque, por ejemplo de un encinar. Veis que tiene un montón, en la capa más superficial, pues encontraríamos pues lo que sería un montón de materia vegetal, sustancias húmicas. Es un suelo bastante poroso, como podéis ver. Esto va a tener en su interior, va a poder retener bien el agua, va a retener también el aire. A medida que lo vamos levantando, pues encontramos pues ya toda esta parte más inorgánica, fruto de los procesos de meteorización, donde hay muchos aportes de materia orgánica. Este suelo es un suelo, por lo tanto, bien estructurado, es un suelo esponjoso, que va a tener agua, va a tener aire y por lo tanto va a ser un suelo fértil, un suelo donde la biología va a poder funcionar, un suelo vivo, un suelo de bosque. Este otro que tenéis aquí al lado es un suelo también, es un horizonte A, pero lo hemos recogido en un olivar de tantos olivares que hay aquí en la provincia de Granada. Este suelo ha sufrido la incidencia de la agricultura intensiva. ¿Qué significa eso? Pues significa una serie de trabajos, de labores agrícolas muy agresivas hacia el suelo, que han generado su compactación, la eliminación continua de la parte orgánica, el aporte de abonos inorgánicos y no abonos orgánicos que mejoren su estructura, un trabajo profundo del suelo, ¿no?, que favorece luego su compactación. Como veis, aquí hay poca materia orgánica. Veis que esto es muy poco poroso, por lo tanto no va a albergar atmósfera ninguna. El agua probablemente se retenga mal y se pierda por escorrentía superficial. Esto que estáis viendo aquí, un suelo sano, un suelo vivo y un suelo degradado, un suelo muerto, es algo que está ocurriendo en un tercio de todos los suelos agrícolas. Para que os hagáis una idea, por erosión, que la erosión sería la pérdida del suelo fértil, por erosión a nivel mundial, en un año se están perdiendo más de 25.000 millones de toneladas de suelo fértil. Y recordar ese trocito de cáscara de manzana que decíamos que era el único suelo fértil del que disponíamos. Esto es algo que evidentemente a través de distintas acciones deberemos evitar, porque además no solamente la erosión, la pérdida del suelo fértil es un problema que afecte a los suelos. Además de la erosión, tenemos que añadir toda otra serie de problemas, como por ejemplo el agotamiento de los nutrientes. Si sacamos nutrientes del suelo con una agricultura intensiva y no aportamos nutrientes, pues los suelos terminan agotándose. La acidificación, por distintos procesos industriales, pues el suelo puede ir cambiando su pH y haciéndose un pH cada vez más ácido y por lo tanto que se impidan los procesos biológicos que ahí acontecen. La compactación, que la hemos podido ver con mucha claridad en el suelo del olivar. Vemos que este suelo, de todos estos trabajos agresivos, pues está muy compacto y por lo tanto se pierde esa porosidad que permite que ahí exista una hidrosfera y una atmósfera que le dé vida al suelo. La salinización, que ocurre también cuando por diversas causas, sobre todo en suelos que están cerca de zonas marinas, pues se produce intrusión marina y se produce una salinización de los suelos. Y la contaminación química por múltiples procesos, que a veces esta contaminación química está tamponada
por un suelo vivo, pero cuando el suelo está degradado realmente no tiene recursos como para poder tamponar este tipo de contaminación. Por lo tanto, como veis, el suelo es un bien escaso, sometido a muchas agresiones y hay que hacer lo posible para conservar suelos vivos, porque de eso depende la supervivencia de los ecosistemas y por lo tanto la supervivencia de nuestra especie. Bueno, pues hemos terminado. Daros las gracias por haber estado prestando vuestra atención a los contenidos que hemos volcado sobre esta mesa, y hoy habéis visto que el auténtico protagonista es eso que todos los días estamos pisando, el suelo. Por lo tanto, pongamos los pies en el suelo y pensemos que es un elemento fundamental para el sustento de los ecosistemas. Muchas gracias y cuidaros mucho.